Hola amigos, qué bueno que nos acompañan. La verdad es de que nos da mucha alegría que poder compartir con ustedes la palabra de Dios, poder compartir el consejo y buscar que ese Dios vivo, que esa palabra tenga un peso sobre nuestra vida y sobre nuestras decisiones. El día de hoy seguimos con esta serie que llamamos Fuerte y Valiente. Y déjame, antes de comenzar el tema, hacer un resumen muy corto de lo que hemos estado compartiendo. Vimos una serie llamada Recursos y no es de que la serie termine, sino que cuando vamos avanzando en la palabra nos damos cuenta que Dios a veces hace pausas en nuestra vida y quiere tratar con nosotros. Y nos damos cuenta que en Dios el trato que da a sus hijos es un trato muy bueno, es un trato donde Él nos hace entender, donde su deseo es llevarnos a más, es darnos más cosas, es de que tú y yo podamos no solamente entender más a Dios y adoptar lo que Él es, sino que también podamos compartir lo que Él es. Y en esta serie llamada Recursos, el punto principal era de que no solamente Dios nos salva y nos hace sus hijos, sino que cuando nos llama, nos da un destino, nos da un llamado y también con eso nos da la herramienta y nos da los recursos para que tú y yo podamos llegar y podamos cumplir el destino que Él ha trazado para nuestra vida. También vimos un tema muy importante que se llamó Ten ánimo. Y Dios nos aconseja en este tema que nosotros recobremos nuestro ánimo y nuestras fuerzas en Dios, porque solamente así vamos a poder tomar decisiones mejores, vamos a poder tener como esa paz donde nosotros recobramos nuestra fuerza en Dios y donde podemos tener la mente más fría, podemos ser más objetivos en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que emprendemos. Y hay una parte que me llamó mucho la atención porque los discípulos estaban en la tormenta y a lo mejor tú te sientes en medio de una tormenta, pero Jesús se acerca en medio de la tormenta y Jesús les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y eso nos causa una paz o una motivación para seguir adelante. El saber que Jesús está con nosotros en medio de la tormenta y saber que nosotros podemos recobrar nuestro ánimo en Dios nos va a llevar a ser fuertes. Y nos va a llevar a vivir ese proceso y a soportar el proceso que Dios tiene en nuestra vida, porque de vez en cuando en la vida hay que ser valientes y hay que sacar esa valentía para las decisiones importantes que Dios quiere que tomamos. La semana pasada vimos el proceso de la vida de Josué y gracias a este proceso nos damos cuenta que Dios soltó palabras muy importantes, muy interesantes en la vida de Josué y que no fue un evento nada más, no fue algo de la noche a la mañana donde Josué decidió ir con Dios y Dios decidió apoyar a Josué. Nos damos cuenta que estas palabras nos gustaría que Dios las soltara en nuestra vida y en nuestra familia. Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente, yo estaré contigo, no te fallaré, no te abandonaré. En verdad estoy seguro que todos anhelamos que Dios nos apoye de esta manera. Y para eso son los procesos, para eso es el trato de Dios, para que tú y yo podamos ser personas, podamos ser hijos e hijas más confiables para Dios, donde Dios pueda depositar más cosas del cielo y nosotros podamos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Josué valoró tanto la palabra de Dios que la tomó y con ese llamado y con esas palabras, él decidió regir su vida, toda su vida hasta su muerte en esas palabras y en ese llamado. Y vemos que Josué fue constante en lo que Dios le había hablado. Y vamos a aprender mucho de Josué. Pero hoy en día tenemos la fortuna de preguntarle a Dios y recibir un consejo de una manera más accesible. Tenemos la palabra, tenemos muchas prédicas, el evangelio se está expandiendo, tenemos personas que podemos tomar un consejo de parte de Dios y entonces vemos que a veces lo que tenemos de alguna manera accesible o más fácil es lo que menos valoramos. En aquel entonces Dios
no hablaba a todos, había una instrucción para el sacerdote, para el rey, para el líder de esa temporada, y él lo daba a conocer a los demás. Tú y yo tenemos la fortuna de poder abrir la Biblia, tenemos la fortuna de poder pedir un consejo, tenemos la facilidad de poder entrar a la presencia de Dios y escuchar de parte de Él. Entonces, no le quitemos valor porque a Jesús le costó eso. Gracias a Jesús tenemos acceso a todo esto. Entonces, yo no sé qué es lo que valoras más, pero en verdad te animamos a que juntos podamos valorar más la palabra de Dios y podamos valorar y entender más los procesos que Dios ha destinado para mi vida. Mientras más rápido yo lo entienda, mientras más rápido lo acepte y vea lo que Dios tiene para mí, va a ser más sencillo poder caminar con Dios. Dios quiere hablarnos de nuestro futuro o de nuestro destino. Y a veces nos volvemos hijos o creyentes o cristianos o como lo quieras ver, que tenemos como comezón en los oídos. Queremos que el día de hoy Dios me diga que me ama, que murió por mí, que Él tiene una familia maravillosa como mi destino y un negocio y tal carro y tal residencia y tal llamado a tal ministerio. Y se siente bonito y Dios me anima y Dios me trata de impulsar a un futuro. Pero cuando no atendemos en verdad esas palabras y las dejamos a un lado, después nos encontramos queriendo que otra vez Dios nos hable. Y Dios me va a decir lo mismo. Dios va a querer ayudarme a que yo entienda que Él tiene que tratar con mi vida. Porque cuando Dios suelta una palabra sobre tu vida, cuando Dios suelta una profecía de tu destino, lo que Dios quiere hacer, quiere afectar tu presente. Y quiere Dios que nosotros podamos tener la esperanza de lo que nos está mostrando en un futuro para que en nuestro presente podamos tomar decisiones conforme al futuro que Él nos está mostrando. Entonces es bien importante esta palabra porque cuando Dios suelta su voz, cuando Dios suelta su palabra, en verdad es algo que tenemos que valorar muchísimo. Es un Dios vivo, es la misma palabra que formó los cielos y la tierra. Es el mismo Espíritu que nos ha dado vida. Y cuando Dios hace eso, nos da destino, nos da valor, porque ahora entendemos que somos parte de sus planes, que podemos hacer equipo con Él. Nos anima a seguir, pero también nos corrige. La palabra de Dios nos anima, nos impulsa, pero también corrige mi vida. Entonces es bien importante que tú y yo estemos valorando la palabra de Dios, porque yo me doy cuenta que a veces mis errores es lo que más me ha ayudado a darle un valor al consejo de Dios. Cuando nos equivocamos y de alguna manera no orgullosa, más humilde, le decimos a Dios, ya me habías dicho. Me dijiste que tuviera cuidado con esto y aún así lo hice. Entonces, en ese momento cuando perdemos algo es cuando realmente valoramos lo que Dios nos está ofreciendo. Y en el caso de Josué, Dios lo motivó para que se dedicara toda su vida a un objetivo específico. En verdad, hay dos actividades bien claras y bien específicas que Josué tenía que hacer con Dios. Pero ahorita las vamos a ver, pero ¿tú qué vas a hacer? O sea, en tu caso, ¿qué es lo que esta palabra o el ejemplo de Josué te reta? Yo no sé si tú vas a tomar el llamado de pelear por una tierra, de pelear por una promesa que Dios quiere darte. Una cosa es cuando Dios le dijo a Moisés, y ahí estaba Josué, donde vayan los israelitas, yo voy a pelear. Todo lo que toque en la planta de sus pies, se los voy a dar por herencia. Eso se oye bien, se siente bonito, pero Josué no lo había vivido. Entonces, una cosa es escuchar la voz de Dios, ver el destino y el futuro que Él tiene para nosotros, y otra diferente es cuando yo tomo esa palabra y cuando yo decido que mi vida va a ser impulsada y va a ser guiada por el llamado y por la palabra que Dios me ha dado a mí y a mi familia. Entonces, cuando yo veo
la vida de personajes bíblicos, de cómo Dios se arriesga con ellos, en verdad a mí me da mucha esperanza, porque puedo creer que Dios también lo puede hacer en mi vida y lo puede hacer en la vida de todas las personas. Porque sigue siendo el mismo Dios, sigue salvando personas, sigue rescatando personas. Y déjame decirte algo que vamos a estar estudiando más adelante, pero Josué, a lo largo de toda su vida, derrotó a 31 reyes. Y aún así le faltó territorio por conquistar. No le alcanzó el tiempo de su vida para poder conquistar todo lo que Dios quería que él conquistara. Esto es bien interesante. Las dos actividades que te comentaba del llamado de Josué son estas. Dios lo llamó a conquistar, guiado por Dios, y Dios lo llamó a repartir las tierras a las tribus de Israel. Entonces, si tú lees el libro de Josué, puedes ver que durante no sé si la mitad, ¿no? Pero hay una parte muy extensa donde Josué pelea, donde Josué derrota a 31 reyes, pero hay una parte, la parte final del libro, donde explica cómo repartió la herencia. Y entonces esto me lleva a pensar que Dios no solamente quiere darnos esa fuerza, no solamente quiere que seamos valientes en ciertos eventos de nuestra vida que necesitamos valentía, sino que también Dios quiere que podamos ser buenos administradores de lo que alcanzamos a conquistar, motivados por el Espíritu de Dios. Entonces, es algo bien importante. A veces solo ganamos, pero no somos buenos administradores y terminamos por perder lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y la vida de Josué fue un proceso lleno de eventos muy interesantes. Había aventura, había adrenalina, había peligro, había el ver el respaldo de Dios. Eso se me hace increíble. Pero cada proceso tiene temporadas. Y aquí es donde quisiera darte otro ejemplo. Y vamos a hablar de la vida de Daniel. Porque cuando hablamos de procesos y eventos, estamos hablando que los procesos tienen un tiempo en nuestra vida. Y que el proceso de toda nuestra vida va a estar llena de temporadas. Y hay temporadas buenas, hay temporadas no tan buenas y hay temporadas que son muy malas dentro del proceso de vida. Y entonces nosotros en verdad no podemos cambiar la temporada, pero lo que sí podemos hacer es transformar la temporada que estoy viviendo. Y eso es a través de la palabra y a través del Espíritu de Dios. Y quisiera que viéramos este ejemplo porque todos estamos pasando por una temporada. Estamos pasando por esa temporada de pandemia. Desde diciembre surgió en el mundo, estamos en el mes de julio y aún seguimos en esto. Entonces se volvió una temporada en nuestra vida y no podemos brincarla. No solamente podemos resguardarnos y pensar que no la estamos viviendo y negarnos a eso, sino tenemos que atravesarla y tenemos que vivirla de la mano de Dios y del consejo de Dios para que esa temporada no solamente sea un mal recuerdo de que algo perdí o algo pasó en mis emociones, sino que sea un recuerdo de que a pesar de que fue una mala temporada, la caminamos y la vivimos de la mano de Dios. Entonces, déjame hablarte un poco sobre Daniel y sobre sus amigos. Daniel vivía una temporada muy difícil. En esa temporada el pueblo de Dios había sido exiliado a Babilonia y no había sido destruido, pero Dios tenía que tratar con ellos. Dios tenía que tratar con su pueblo y Dios decide llevarlos a Babilonia para hacer una limpieza en su corazón, para que Dios lograra volver a conquistar los corazones del pueblo. Entonces, en ese contexto estaba Daniel y sus 3 amigos. Daniel y sus 3 amigos fueron escogidos para estudiar en las mejores escuelas y entonces ellos tuvieron acceso para poder estudiar idiomas, poder estudiar ciencia y poder estudiar astronomía. Y entonces les fue muy bien estando fuera o en el exilio.
Y ellos fueron contratados, por así decirlo, por el rey Nabucodonosor. Y entonces fueron parte del grupo de sabios y consejeros del rey. Y entonces en este punto viene como lo interesante, porque un día el rey tiene un sueño muy raro y dice la Biblia que era un sueño muy fuerte que lo atormentaba. Entonces el rey se despierta, le habla a sus consejeros, le habla a los sabios y les dice: díganme qué soñé y díganme qué significa ese sueño, si no los voy a matar a todos. Y entonces, yo no sé si tú tienes un jefe así, pero tampoco seas un jefe así. Imagínate la posición de los sabios. La del rey es muy clara, pero el rey dice: a ver, díganme qué soñé y díganme qué significa ese sueño, si no, los voy a matar a todos. En ese grupo ya estaba Daniel y ya estaban sus amigos. Entonces el encargado, dice la Biblia, que el encargado de los sabios le dice al rey: Rey, dinos cuál fue tu sueño y nosotros te lo podemos interpretar. Y el rey, como todo un jefe en esa época, con ese estilo, con ese temperamento, les dice: me vale, ustedes tienen que decirme qué soñé y tienen que decirme qué significa ese sueño, si no los voy a matar. Entonces Daniel se entera de esto y ve lo que hace Daniel. O sea, te voy a leer aquí, vamos a ver Daniel en el capítulo 2, versículo 16 hasta el 23. Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran la misericordia del Dios de los cielos en cuanto a este sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados por el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta del misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, y pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido. Él sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. En verdad, esto es muy interesante. Yo hace unos años, a mí me enseñaron esto y en verdad me ayudó a cambiar mis temporadas. Ahora vamos a entrar un poquito más en lo que pasó aquí. A veces pensamos que ciertas personas están exentas de vivir temporadas malas. A veces pensamos que por su posición económica, por su posición a lo mejor en la sociedad, por el conocimiento que tienen, por la herencia que recibieron, por donde viven, pensamos que son personas que están exentas de vivir malas temporadas. En este caso Daniel tenía esa posición. Los sabios eran favorecidos, eran consejeros del rey, vivían bien, tenían buen sueldo, tenían buenas prestaciones, tenían buen carro, lo que tú quieras. Pero entonces a veces pensamos que ellos están exentos de eso, y no es así. En este caso, de la noche a la mañana, la temporada de Daniel cambió. Después de que él a lo mejor tenía toda esa posición, de repente, de la noche a la mañana, su temporada cambia y de pronto, a lo mejor de pronto no te pagan, o te corren del trabajo, o alguien muere en tu familia, te cancelan algún proyecto, o de repente llega un virus. De repente estás viviendo una temporada buena y de repente pasa algo que no lo puedes controlar. Y las temporadas en verdad no discriminan a nadie. Las temporadas malas no ven si tienes más dinero que otra persona, si sabes más que la otra persona. La temporada de calor no dice, bueno, él me cae mejor y sobre él no va a haber tanto calor. Eso no pasa. La temporada de frío tampoco es así. Las temporadas no discriminan y vienen. Entonces, lo mismo le pasó a Daniel y al grupo, a sus amigos. De repente se encontraban en el grupo que el rey
iba a matar. Y a lo mejor Daniel estaba preparado, tenía buen trabajo, tenía una buena posición, pero de repente ya tenía una amenaza de muerte. De repente ya estaba en el grupo donde podía morir si no hacían algo. Entonces, aquí hay un punto importante. Daniel primero pone su confianza en Dios. Eso es bien importante. Es lo mismo que vimos con David. Van con Dios ante la amenaza, ante la mala temporada. Primero pone su confianza en Dios y después va con el rey. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que esquivar las malas temporadas. Y a mí me llama la atención porque la Biblia dice que tú y yo debemos resistir los ataques del enemigo y que también Dios nos ha dado las herramientas para poder esquivar los dardos que a veces quieren lastimar nuestra vida. Sí, yo creo que me imagino a lo mejor la película de Matrix donde él puede esquivar todas estas balas, donde puede ser tan flexible para no ser lastimado. Pero si tú y yo no aprendemos a transformar nuestras temporadas, esas balas o esos dardos del enemigo en verdad nos van a lastimar y nos pueden herir de por vida. Y yo creo que por eso vemos, y es muy triste ver que a veces somos personas que creemos en Dios, que amamos a Dios, que hemos seguido a Dios, pero no hemos aprendido a cambiar nuestra temporada. Y somos personas o vemos personas que somos enojonas y somos más enojones de lo normal. Personas amargadas, personas tristes por muchos años, personas que los demás saben que estoy herido o vemos personas que no tienen ningún anhelo del futuro, personas sin sueños. Pero en Jesús podemos transformar nuestra temporada porque Él está con nosotros. Y aquí es donde a mí me gustaría darte 3 pasos o 3 puntos muy importantes de cómo nosotros podemos cambiar nuestra temporada con el ejemplo de Daniel. Acuérdate, hay procesos y cuando tú te metes en el proceso que Dios quiere, vas a vivir ciertas temporadas. Pero si no aprendemos a cambiar y a renovar nuestra mente y a cambiar nuestra temporada a través del consejo de la palabra, vamos a ser personas que no avancemos. Y el primer paso es actuar con valentía. ¿Verdad? Cuando veo que Daniel fue muy valiente, Daniel vio la amenaza y entonces él decide ir con el rey. El jefe de los sabios le dijo al rey, dame tu sueño, al menos recuerda tu sueño y te lo interpretamos. Pero Daniel confiaba más en Dios. Y Daniel fue y le pidió tiempo al rey. Le dijo, bueno, está bien, a tu locura, pero dame tiempo porque tengo un Dios que conoce todas las cosas. Y él fue muy valiente porque ahorita podemos decir, bueno, fue con el rey, fue con el jefe y le pidió tiempo para hacer cierto trabajo. Pero la cultura de aquel entonces, si el rey no te quería aceptar, te mandaba a matar. Entonces Daniel se arriesgó, él dio esos pasos de fe y hizo algo que no era común. No era común ir a pedirle tiempo al rey. Y a veces nosotros necesitamos esa valentía para poder actuar con fe. Y aquí de alguna manera hemos malinterpretado el andar por fe. A veces los hijos de Dios decimos, no, pero por fe voy a conseguir esto. Pero la fe me lleva a ser valiente y la fe me lleva a hacer obras. Y en este caso, la fe llevó a Daniel a poder pedirle tiempo al rey. Y cuando estamos en temporadas difíciles, la Biblia nos dice que nosotros por la fe hagamos totalmente lo contrario de lo que estamos acostumbrados. Si estamos pasando por una etapa o una temporada de escasez, la Biblia me dice, o la fe me dice que yo tengo que ser generoso con las demás personas. Mientras en el mundo me dice, bueno, hay escasez, tú tienes que atesorar y tienes que guardar. Pero la Biblia me dice, ahora sé generoso con las demás personas. Y bueno, mira, la verdad es de que, ¿sabes por qué hay personas que siguen en la misma temporada durante mucho tiempo o muchos años de su vida? Es justo por eso, porque no se atreven a sembrar algo diferente. No nos atrevemos a veces a ser valientes
a tomar fuerza y caminar por fe. Si estás pasando por un tiempo de soledad, siembra amistad. A lo mejor es un momento para recuperar tus amistades. Es un momento para no salir huyendo ante la amenaza. Entonces, este punto es bien importante. Daniel enfrentó la temporada, pidió tiempo al rey y pide tiempo para poder consultar a Dios. La serie pasada vimos que David también ante una situación difícil consulta a Dios. Ahora agrégale este punto o esta parte que es muy importante. Daniel pidió tiempo. A veces tú y yo nos dejamos presionar. Hay presión social de los amigos, hay presión social del jefe, de la sociedad, de la familia, y terminamos cediendo y terminamos tomando decisiones que no estamos convencidos, sin ánimo y sin tiempo para poder consultar a Dios. Entonces date un poquito de tiempo. El primer punto fue hay que actuar con valentía. El segundo punto es rodéate de amigos correctos. Daniel, cuando la Biblia menciona a los amigos es porque eran importantes. Entonces Daniel va con sus amigos y le dice dos cosas bien importantes. Les cuenta la situación y les pide que oren. Eso es bien importante, que tú y yo podamos tener amigos en los cuales podamos no solamente contarles situaciones delicadas, sino también ayudar y pedir ayuda para que podamos orar juntos. Cuando tú y yo tenemos amigos que tienen algún peso espiritual en nuestra vida, en verdad no andamos solos batallando con nuestras crisis. Dios nos hizo parte de un equipo y entonces a veces hacemos totalmente lo contrario. A veces estamos a punto de divorciarnos y voy y le pido consejo a mi amigo que se ha divorciado 3 veces. Imagínate lo que él me va a contar, ¿no? Y lo que yo voy a recibir y lo que yo voy a hacer. Déjame leerte el Salmo 1, del versículo 1 al 4. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuando hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Y debemos de tener un balance en nuestras amistades. Jesús es el mejor ejemplo. Jesús anduvo con todas las personas, pero Él sabía convivir con creyentes, con no creyentes. Y tú y yo debemos de tener nuestra seguridad en Dios, nuestra identidad en Dios, para poder tener un balance. Por mucho tiempo, a veces hasta los cristianos nos dicen que somos impertinentes y que somos solamente queremos mencionar a Dios, pero es mejor que seamos buenos amigos y que tengamos un balance en nuestras amistades, que tú y yo podamos reconocer malas temporadas, podamos reconocer amenazas en nuestra vida y podamos contarle a amigos que tienen un peso espiritual para poder recibir un buen consejo y podamos pedir que nos ayuden en oración. Cuando estamos en ese punto, dice la Biblia que vamos a ser como árboles que están junto a un río. La diferencia de un árbol que está junto a un río a un árbol que está lejos del río es de que el árbol que está en el río siempre tiene agua. El árbol que no está en el río depende de que la temporada de lluvia sea buena para que él pueda alimentarse y pueda dar un fruto. El árbol que está junto al río siempre va a tener agua. Entonces Dios nos llama a que seamos así. No cultives el consejo de las personas que tienen ahí una maldad en ellos, y no porque sean malos, sino porque a veces estamos confundidos y hablamos también cosas que confunden. Hay que cultivar el consejo de la palabra de Dios. Y yo te tengo aquí un par de preguntas. ¿Qué tipo de amigos tienes tú? ¿Y qué tipo de amigo eres tú? Yo creo que nos pone en esa posición. Hay que saber ser amigos y hay que saber tener amigos. Daniel tenía
estos amigos sí fueron de gran ayuda. Y el tercer consejo que quisiéramos darte el día de hoy, o el tercer punto, es pide sabiduría a Dios. Y en verdad esta palabra, cuando a mí me la enseñaron, cuando yo la aprendí, a mí me cambió mi forma de ver el trato de Dios con mi vida. Y déjame leerte esto. Viene en Daniel 2:21. Dice, Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Y en verdad puedes decir, bueno, pues es Dios, Él puede hacer lo que quiera, pero fíjate, vamos a leerla otra vez. Daniel está viviendo una época mala y entonces de repente aparece este versículo y dice, Daniel está hablando de Dios y dice, Dios puede cambiar los tiempos y las épocas. O sea, Dios puede cambiar tu mala temporada. Pero si no lo hace, dice, pone y quita reyes. Es decir, Dios puede quitar a la persona que está provocando una mala temporada en mi vida. Pero si no lo hace tampoco, ve lo que dice. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. O sea, esto me gusta mucho porque a veces tú y yo estamos orando y a causa de una mala temporada y a veces estamos pidiéndole a Dios, cambia el ambiente que hay en mi familia, cambia el ambiente que hay en mi trabajo. Y bueno, Dios no lo cambia. Entonces nuestra oración dice, bueno Dios, entonces quita al jefe que según yo tiene algo en contra mía y me trata mal. Y vemos que Dios tampoco lo hace. Entonces ahora viene lo interesante. Dios quiere darte sabiduría para poder vivir esa temporada a pesar de las personas que estén provocando esa mala temporada en nuestro entorno. Y que tú y yo podamos transformar y podamos depender de Dios para poder seguir adelante. Y esto pasó con Daniel. Yo creo que Dios no quería tratar con el rey Nabucodonosor. Dios con el que quería tratar era con Daniel. Dios quería tratar y quería madurar y quería seguir impulsando la vida de Daniel y de sus amigos. Así que, en verdad, yo creo que cuando tú y yo le pedimos a Dios sabiduría, en verdad necesitamos aplicarla porque la sabiduría en verdad nos va a llevar a poder tomar mejores decisiones o a poder aplicar los conocimientos que ya tenemos. A veces tenemos muchos conocimientos, pero no tenemos sabiduría. Y no importa si me sé la Biblia completa. Cuando no tengo sabiduría de Dios, termino tomando malas decisiones. Y eso es lo que a veces vemos. Vemos creyentes que pasan temporadas largas de tristeza, temporadas largas de crisis existencial, de crisis económica, pero Dios quiere estar con nosotros, Él está con nosotros y Él quiere sacarnos de ahí. Y déjame ya para terminar leerte 2 versículos porque estoy convencido que Dios va a traer un aliento a tu vida. El primero es Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dice este versículo, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En verdad te animamos a que te acerques a Dios, a que dejes que Él te explique los tiempos, las temporadas, que Él te dé sabiduría para que tú puedas transformarlas a buenas, para que dentro de ti no sea una temporada mala. Dentro de ti vive el Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, que te enseña tu destino, que borra tu pasado, que te ama en el presente. Entonces yo creo que Dios está listo para eso. Y para terminar, déjame leerte Proverbios 19, versículo 20 y 21. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y en verdad, guárdalo en tu mente, guárdalo en tu corazón. A veces pensamos que Proverbios nos ataca, pero nos ayuda mucho. O sea, dice, durante toda tu vida, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas.
decimos, no, yo soy libre y yo puedo hacer y yo puedo caminar y Dios va a estar conmigo y Dios me va a sacar de este hoyo y Dios me va a sacar de esta crisis. Pero la Biblia dice, el consejo de Dios, consigue todo el consejo y todas las instrucciones para que seas sabio el resto de tus días. Tú y yo podemos hacer planes, pero el propósito de Dios es el que va a prevalecer en nuestra vida. Y en verdad yo te animo a que seas valiente, a que dejes que Dios trate con tu vida, porque no solamente es ver la vida de Josué, no solamente es eso, sino es dejar que Dios nos convierta en esos Josués, en tu negocio, en tu familia, porque Dios quiere tomarte como un líder. Dios quiere que tú seas de bendición para tu familia, que tú lleves a tu familia a cruzar el río Jordán, a pelear esa batalla, a conquistar y a repartir. En verdad, yo no sé cuántas veces te han dicho que no. Y en lo personal, créeme, muchas veces me han dicho que no. Muchas veces me han dicho, ese deporte no lo puedes hacer, eso no lo puedes comprar. Por un tiempo me dijeron, Dios, esa temporada se te va a quitar de tu vida. Al rato se te va a acabar la emoción y vas a dejar de hablar de Dios. Y eso no se ha acabado, sino que al contrario ha crecido. Yo creo que este mes cumplimos realmente 1 año en Oxígeno. ¿Y sabes cuántas veces nos dijeron, eso no va a prosperar? Eso no va a seguir adelante. Pero nosotros escuchamos la voz de Dios y estamos, eso sí quiero decírtelo, estamos acostumbrados a lo mejor a que el mundo nos diga que no. Pero cuando escuchamos la voz de Dios y Dios nos dice que sí, y Dios nos dice para qué, y nos dice cómo, y tomamos sus recursos y anhelamos ser más confiables para Él, podemos ser de bendición. Así es que yo te animo a que no dejes que la vida, no dejes que las personas te digan que no a algo que Dios te dijo que sí. Vamos a hacer una oración muy rápida. Dios, muchas gracias por estar con nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que en este momento, Dios, tu Espíritu descienda sobre todos los que vamos a escuchar, los que estamos escuchando este mensaje. Que tu Espíritu traiga un aliento de vida, que traiga ánimo, Dios, que traiga fuerza, que traiga sabiduría y que nosotros podamos ser como Josué, Dios, y que podamos ser como Daniel. Podamos ser personas que toman un tiempo, Dios. Podamos ser personas que acuden a ti y que creemos que tú vives dentro de nosotros y que tú nos hablas, Dios, y que tú estás listo para soltar una palabra sobre nuestra vida, sobre nuestro presente, sobre esta crisis, sobre la mala temporada, y que tú nos vas a impulsar, Dios, a un mejor destino, porque tú nos amas, Dios, y porque estamos en tu mano, Dios, y vivimos bajo tu sombra. Muchas gracias por ser nuestro Dios, muchas gracias por estar con nosotros, por amarnos y por cuidarnos, Dios. En verdad, valoramos mucho, Dios, tu vida, valoramos tu espíritu y valoramos tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta prédica de hoy. Esperemos que tengan un excelente domingo. Y si tienen alguna petición, pónganla en los comentarios o mándenos un mensaje privado, no importa. Pero si tienen alguna cosa o alguna duda o algo, no duden en escribirnos. Y si quieren una cita como más privado personal, o sea, podemos agendar una videollamada o hasta una cita personal con todos los protocolos de sana distancia y todo en el lugar de Oxígeno. Pero no tengan dudas y por favor comuníquense con nosotros para cualquier cosa y aquí los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hasta luego.